Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como lo decimos muy bien acá, conversaciones de mesa, diría nuestra abuelita, conversaciones honestas en estos tiempos que se necesita la información clara, alejado, muy alejado de lo que refiere a la fake news, al contrario, fortalecer nuestros territorios, nuestra identidad, a través de la Radio Galáctica 107.1 es el dial FM, www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet y esto se emite a través del canal de YouTube. También queda a los amantes del podcast del mundo digital en Spotify. Usted puede degustar de esta y todas las entrevistas cuando usted guste a través del podcast en Spotify. Y lo último también, y lo penúltimo mejor dicho, es la aplicación móvil de Radio Galáctica. Digita Radio Galáctica tanto para sistemas iPhone o Android, o aplicaciones varias, tabletas también. Ahí nos puede descargar la aplicación de Radio Galáctica. Y lo último, sí, estar en el sistema de IPTV. Nuestro canal digital ya está en la lista de canales digitales de Chile y los puedes ver a través de el sistema M3U IPTV. Ahí estamos a través de la televisión digital también, mezclando estas multiplataformas comunicacionales, tanto en el dial FM como también en lo que refiere a nuestro canal digital. En el día de hoy vamos a conversar junto a un abogado, a un gran político de nuestro país, para hablar en detalle lo que refiere a este proceso constitucional que se está desarrollando y que ya tiene fecha de plebiscito y tiene toda esta estrategia, o se podría decir toda la estructura de las fechas para tener luego esta votación que vamos a estar todos presentes como ciudadanos, pero de fondo es esto, es alimentar el debate, alimentar la información, porque hay una mirada también a este proceso constitucional que se dice, como se criticó el anterior, los medios criticaron en el anterior, nosotros también decimos que este va en un proceso demasiado extremista por un lado, donde republicanos armó prácticamente esta constitución que se está presentando, que vamos a tener que votar a favor o en contra. En fin, todos estos detalles técnicos. Tenemos un enlace junto a Hugo Gutiérrez, abogado, ex convencional también, político de Lomo y Toro, podríamos decir acá en San Antonio, donde vamos a conversar sobre este proceso y también a que nos explique y a que aprendamos también por qué deberíamos votar en contra, ¿no, Hugo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, saludos a cada uno de los auditoras de Radio Galáctica. Saludarte a ti especialmente, Alfredo, y agradecerte esta oportunidad de darme de conversar de temas que son tan trascendentales para el país. Yo creo que el 17 de diciembre no solo se resuelve una propuesta constitucional, sino que en definitiva, y como tú bien lo has dicho, un programa de gobierno y un candidato presidencial. Lo que se define el 17 de diciembre es si Kast va a ser o no presidente de Chile. Él está instrumentalizando este proceso constitucional para saber si él tiene las posibilidades de ganar con una propuesta ya programática. En realidad no, esta es una propuesta programática, como tú lo decías, revestía o aparentemente una propuesta constitucional, pero esta es una propuesta de gobierno que hace Kast y su partido republicano, que son los que en buena cuenta aprobaron este texto. Este es un texto hecho por ellos. Es decir, yo creo que es importante partir de ahí. Ellos primero se habían restado a participar del acuerdo por Chile, que firmaron todos los partidos políticos, menos los republicanos, porque ellos defendían que siguiese vigente la constitución de la dictadura. Pero posteriormente decidieron participar de las elecciones de los consejeros constitucionales y con una serie de engaños, dando a entender que la Constitución iba a resolver una serie de problemas que no lo resuelve, pero que ellos se la ingeniaron para instalarlos dentro de la propuesta constitucional. Temas que por supuesto no tienen atingencia, como por ejemplo pagarle, que el Estado tiene que hacerse cargo de los actos entre comillas terroristas, pagándole rápidamente a las supuestas víctimas, es decir, el Estado chileno haciéndose cargo de pagarle a las víctimas, es decir, a los camioneros que llevan su camión, eventualmente terroristas, el Estado tiene que responder por ese camión. El Estado ha costado mucho que responda, por ejemplo, por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya sea investigando los juicios o reparando las víctimas.
Muchas víctimas están siendo reparadas ahora, recién, con demandas civiles que han ganado en los tribunales. Pero en este caso se establece un procedimiento breve y sumario para pagarle a los dueños de los camiones, a los hacendados, por sus casas. Es decir, acá estamos obviamente en un programa de gobierno de la derecha ultra reaccionaria del fascismo chileno. Entonces no hay que perderse en lo que estamos presentes. No se está votando una propuesta constitucional, sino que un programa de gobierno diseñado por los republicanos, que en este caso son, hay que decirlo, y hay que agregarle republicanos fascistas, porque estos son republicanos muy extraños. No son los republicanos que uno tiene la mente pensando en los republicanos españoles, que eran de avanzada, que eran progresistas, querían construir el socialismo en España. No, estos son republicanos fascistas, son republicanos justamente de Pinochet, de todo lo más ultraconservador. Estos son partidarios. En consecuencia, lo que vamos a votar, lo que estamos invitados a votar en este plebiscito, y que por supuesto, como tú bien ya lo señalabas, hay una votación a favor o en contra, y por mi parte yo no estoy disponible para apoyar ninguna propuesta constitucional revestida o convertida en un programa de gobierno de la derecha fascista chilena. Estamos junto a Hugo Gutiérrez acá en las entrevistas galácticas conversando sobre este proceso constitucional, esta elección que tenemos que desarrollar el 17 de diciembre, donde queremos informar a ustedes, vecinas y vecinos, los detalles de este proceso y cómo se ha inscrito, cómo se ha llevado este proceso dentro de la poca participación o nula participación ciudadana que ha tenido este proceso como el anterior, donde sí estaban representados los movimientos sociales de nuestro país. Acá no, acá ha sido todo a través de partidos políticos, y vemos también el bajo interés que tiene también la ciudadanía sobre este proceso, pero también estar muy atentos porque es una participación ciudadana obligatoria y es el deber de nosotros como medios informar a ustedes, vecinas y vecinos, y usted como ciudadano tener esta responsabilidad cívica también a la información, y es tener la información empoderada, no las fake news, no esto, no lo que lleva generalmente los grandes monopolios que manipulan mucho, como pasó con el mismo proceso constitucional anterior. Es ahí donde queremos llegar, y es ahí donde queremos conversar también con Hugo. Por ejemplo, Hugo, esta visita que vas a desarrollar acá en San Antonio, presentándote en el Sindicato de la Construcción este fin de semana, donde queremos anticiparnos un poco al tema legislativo, a la poca participación, y por qué deberíamos decir los ciudadanos de clase, decirle no a este proceso constituyente o constitucional, mejor dicho. Bueno, mira, antes que todo, agradecerte la oportunidad que me das de hacerle una cordial invitación a todos los habitantes de San Antonio. Efectivamente, este viernes estaré ahí en el Sindicato Provincial de la Construcción de San Antonio, en una charla que quiero dar el día 10 de noviembre, bueno, este sábado a las 19 horas. Convoca el Chile Vota en Contra de San Antonio, que quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que están organizando este evento, porque lo que se pretende es hacer lo que, por supuesto, nadie hace, que es informar a la ciudadanía y que la ciudadanía haga consultas. Yo sé y entiendo que hay mucha gente que todavía puede estar eventualmente indecisa, que hay mucha gente que puede no saber en realidad en qué consistió este proceso. Yo intentaré, por supuesto, desde el lugar en que me encuentro, tratar de explicar lo que ocurrió. Ya aquí lo hemos conversado brevemente, dando a entender que es un proceso constitucional, no es constituyente, no emana de la facultad que tiene el pueblo de originalmente o de manera originaria dotar a ciertas personas de un poder total para poder construir una constitución tal cual lo quiere la ciudadanía. Acá se hizo con posterioridad a la derrota del 4 de septiembre, cosa que pensábamos que era inaudita, dado que ahí estaban consagrados una serie de derechos tan relevantes para la vida, para la buena vida en sociedad, para una vida justa y correcta, pero la gente la rechazó. Y claro, no digamos la gente, la subjetividad dañada de la gente, donde la propaganda, el fake news de la derecha instaló una mentira, engaños,
y por supuesto ellos, con esas mentiras, engaños, ellos ganaron. Y de ahí se abrió un proceso que se llamó, que partió por primero, por ponerse de acuerdo en ciertos límites que el eventual constituyente, por eso decimos que este no es una asamblea constituyente, no es una convención constituyente, no es un proceso constituyente, porque a la persona que iba a trabajar el proceso, la nueva constitución, primero ella va a ser personas designadas por el Parlamento y después posteriormente 50 personas elegidas por el pueblo, de acuerdo a las reglas para elegir a senadores, pero todos tenían una misma obligación. ¿Cuál era la obligación? La obligación de respetar ciertos márgenes del proceso. Es decir, no podían aquí salirse de que el Senado existe. No podía decirse que las policías no iban a ser distintas a la policía de Carabineros y a la policía de investigaciones. No podían crear una otra policía. Por ejemplo, una policía de frontera, que efectivamente después de esta misma propuesta constitucional, curiosamente las normas transitorias sí se crean. Bueno, una serie de límites que fueron los que tuvieron que respetar tanto los designados, que se llamaron expertos, como los elegidos por el pueblo, que se llamaron consejeros, y todos ellos tenían que respetar ciertas reglas. En consecuencia, no estamos en presencia de un proceso constituyente. Eso es lo primero que todo que hay que descartar. Acá no hay un proceso constituyente y no hubo ni remotamente una asamblea constituyente. Por ende, incluso, al menos la sinceridad de las palabras, ni siquiera se llamaban constituyentes o convencionales, se llamaban consejeros. Es decir, eran personas que iban a aconsejar algo. Y bueno, resulta que en esta propuesta, estos consejeros, los que resultaron triunfadores de manera abismante y digámoslo aterradora, fueron los republicanos, estos republicanos fascistas. Y como decía anterior, hay que ponerle el apelativo fascista para que no se entienda que estos republicanos son los republicanos españoles, estos que querían las grandes transformaciones de España. No, son estos, son republicanos franquistas. ¿Ah? Y estos republicanos fascistas, nazis, encabezados por un nazi, ¿ah? José Antonio Kast es un nazi, eso no cabe la menor duda. De hecho, está apoyando el genocidio en Palestina. Estos nazis sacaron una representación formidable en el Consejo. Sacaron el 43% de los consejeros. 43%. De 50 sacaron 22. Le faltaban unos votos más que se los dio la UDI, que tenían 11 representantes. En consecuencia, pasaron el 50 y tanto por ciento. Es decir, ellos hacían la mayoría absoluta y podían imponer todas las normas. Y fue lo que hicieron. Impusieron todas las normas. Hoy tenemos una propuesta constitucional y es importante que se tenga claridad. Una propuesta constitucional hecha por los republicanos fascistas. Ellos son los que hicieron esta propuesta constitucional, que como ya le agregué anteriormente, es un programa de gobierno, porque si eventualmente la favor gana, quien va a estar ganando va a ser Kast. Y se gana Kast, y se gana la favor, gana Kast, y Kast es el próximo presidente del país. En eso andan los republicanos, para que nadie tenga duda en lo que andan, para que todos tengan claridad y nadie se llame a engaño. Ahora, ¿por qué votar en contra? Primero, efectivamente, como tú también lo decías bien, Alfredo, esta es una propuesta que no tomó en consideración al pueblo. Es una propuesta hecha a espaldas del pueblo. Surgió de este llamado Acuerdo por Chile, que podríamos decir Acuerdo por Chile sin Chile, porque recuerda que este es una propuesta que, claro, ganó los republicanos, pero al interior tanto de la Comisión Experta como del Consejo Constitucional solo hay militantes de partidos políticos. Solo hay militantes de partidos políticos. Fueron excluidos los independientes, los movimientos sociales, los pueblos originarios, es decir, todo lo que podía hacer de alguna forma ruido al interior de este Consejo Constitucional o de la Comisión Experta, excluido. Solo podían estar ahí los que respetasen el Acuerdo por Chile y las 12 bases institucionales de las que nadie se podía salir.
Entonces es una propuesta hecha por los republicanos fascistas, sin la participación ciudadana, sin la participación popular. En consecuencia, las normas que se ponen ahí son puras normas que van en favorecimiento de la derecha ultra, la derecha reaccionaria, la derecha conservadora, y lo que pretende es que los derechos sociales, llámese educación, salud, previsión social, vivienda, vivir en un medio libre de contaminación, es decir, respeto al medio ambiente. Todos estos derechos que son de segunda, tercera generación, son derechos que van a seguir siendo objeto de lucro. De lucro. Es decir, acá ya está claro de que las AFP continúan. Es una constitucionalidad de las AFP para que estas no desaparezcan del ordenamiento jurídico chileno. Van a seguir siendo ellas las que, entre comillas, provean el derecho a la previsión social. Lo mismo va para las ISAPRE, que también las constitucionaliza, es decir, la fuente de mayor abuso junto con las AFP son las ISAPRE, que sigue siendo un derecho entregado por los privados. La vivienda sigue siendo, va a ser ahora un derecho que está, claro, establecido, pero es un derecho que ¿quién provee? Lo proveen los privados, con plata del Estado. Es decir, el Estado recauda, se la pasa a los privados que obtienen lucro, utilidades, para construir viviendas que luego el Estado chileno le pasa a las personas. No es la posibilidad de que el Estado chileno construya o tenga una empresa constructora, establezca por ley una empresa constructora, que como en antaño, alguien podrá recordar todavía de los auditores, que habían empresas constructoras del Estado que construían los establecimientos educacionales, empresas del Estado que construían los hospitales, empresas constructoras que construían los puentes, caminos, plazas, bueno, todas esas eran empresas estatales. Igual empresas estatales que construían viviendas. Todas esas eran empresas del Estado. Esas empresas, por supuesto, todas desaparecieron. ¿Para qué? Para que existiesen las empresas privadas, las que lucran permanentemente lucran. ¿De qué? Lucran de la plata que le pasa el Estado a ellos. Y la otra forma que lucran es, por supuesto, los bancos otorgando los créditos hipotecarios con plata que los trabajadores y trabajadoras le entregan a las AFP, y las AFP se la pasan a los bancos para que los bancos se la presten a altas tasas a las personas. Es decir, todo es un negocio redondo. Las AFP, con las empresas constructoras, con las ISAPRE, y bueno, y también el derecho a la salud, que la Constitución dice que asegura un mínimo de salud que tiene que asegurar el Estado. Pero ni siquiera dice que asegure la salud, sino que lo que asegura el acceso a poder tener alguna prestación en salud. Es decir, todo, como bien lo dijo este sujeto Silva del Opus Dei, integrante del Consejo Constitucional republicano también, que sería un suicidio para el Estado chileno asegurar la salud y la educación. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y él mismo da la respuesta. Dice porque sería vaciar las arcas fiscales. No hay Estado que aguante proveer salud y educación. Por supuesto, es una mentira. Todos los países latinoamericanos proveen a sus habitantes salud y educación gratuita. Es cosa de pasar la cordillera de los Andes, llegar a Argentina, y la educación es gratuita desde la enseñanza básica hasta la enseñanza universitaria, incluso hasta los posgrados, gratuita. Y la salud también es gratuita. Cualquier tipo de operación, gratuita. Entonces a veces se encuentra usted con tanta belleza en Argentina, bueno, porque las mujeres tienen acceso incluso a cirugías estéticas gratuitas. Bueno, ese es el Estado argentino. Entonces, no es que sea falso, que un suicidio, no, es parte justamente de lo que el Estado debe entregar. Producto que recauda, impuestos, es lo mínimo que puede darle a un ciudadano, es darle educación, salud, vivienda, y esto a costa del Estado. A costa del Estado. Acá, claro, aquí le han metido tanto en la cabeza a la pobre gente nuestra de que esos derechos tienen que conseguirlo en el mercado, pagando,
en definitiva no cree que sea el Estado el responsable, primero, de garantizar que todos tengamos buena salud, buena educación. ¿Por qué? Porque así progresa el pueblo, así progresa un país. Pero lamentablemente eso en Chile se ve como algo ilusorio. Uno cuando le dice, mire, nosotros queríamos que la educación universitaria fuese gratuita, pero ¿dónde es así? Dicen, si hay que pagarla. No, señora, no, señor. En gran parte del mundo la enseñanza universitaria es gratuita, la paga el Estado. La paga el Estado. Pero tienen tan atrofiada la mente, la subjetividad ya, los chilenitos, que esto pareciera que uno le estuviera vendiendo engaños. ¿Por qué no creen que sea así? Y por eso que incluso votaron en contra de un texto constitucional que le garantizaba la educación universitaria, como el texto anterior. Hoy dice que es objeto de lucro y que la salud que tiene que dar el Estado es una salud mínima. Es decir, usted si quiere tratarse un resfrío, usted va a poder recurrir a la salud del Estado. Pero si quiere operarse o porque tiene un problema de cáncer, bueno, eso le corresponde a los privados. Todo eso está ahora asegurado por esta propuesta constitucional. ¿Qué es lo que asegura? De que los derechos sociales van a seguir siendo objetos de lucro para los privados y no un deber, no una garantía del Estado chileno. El Estado social que crea este texto propuesto a la ciudadanía a votar es un engaño, es una mentira total. Y yo creo que una vez por todas la ciudadanía tiene que saberlo. Estos fascistas republicanos lo que quieren es seguir protegiendo las utilidades de las grandes empresas monopólicas nacionales y transnacionales, porque también protegen a quienes son dueños del agua. Le dice que el agua que ya tienen es de ellos, es de su propiedad. Y quien adquiera el día de mañana un derecho de aprovechamiento de agua, también se hace dueño de las aguas. Por eso después tenemos escasez de agua y todo lo demás. ¿Por qué? Porque las aguas no están ya en manos del pueblo, están en manos de los privados. Y todos los consorcios comunicacionales siguen en manos de los privados. No hay posibilidad alguna de que el Estado pueda intervenir en las comunicaciones, porque dejan claro que el Estado tiene que mostrarse prácticamente aséptico, fuera de todo el tema comunicacional, cuando todo Estado, porque todo gobierno tiene el derecho y el deber de promover su programa de gobierno y de decir lo que está haciendo. Pero acá se le ponen cortapisas para impedir justamente una libertad incluso de comunicación, de información, de expresión. Entonces, bueno, estas son cosas primeras, claro, que se crean y muchas más que yo te puedo dar cuenta, pero yo creo que el Estado social de derecho que crea esta propuesta constitucional es una mentira, es un engaño, es un fake news, es una mentira que los republicanos quieren instalar para efectos de que la ciudadanía crea que efectivamente ellos dan continuidad a los requerimientos de construir en Chile un Estado social de derecho, cosa que no es. Exactamente, donde queda muy claro y muy didáctica también la explicación, Hugo, donde nos dejas con esta información donde claramente los derechos sociales se transan a través del mercado y lo tienen muy asociado acá en este sistema chileno extremo neoliberal, donde se ve como un servicio adquirido a través del mercado, pero no, son los derechos sociales que son bases fundamentales de cada sociedad, y acá en Chile eso antiguamente era totalmente gratis también y puede volver a serlo como lo fue en su tiempo, y dejarlo claro que son nuestros derechos. Los derechos sociales no deben estar en el mercado, de la salud, de la educación, no deben estar, no le hace bien a la sociedad estar estos pilares fundamentales de la sociedad, de estar ahí mezclados, porque se crea eso. Hasta la comunicación, de hecho, la comunicación debe tener un rol importantísimo en la formación y en la educación, cosa que actualmente también la comunicación pública lo hace casi nada, hace muy poco, aporta muy poco en lo que refiere el nivel educativo al fortalecimiento de la comunidad, de la información, y hay que dejarlo bien clarito en todo su sentido. Hugo, llegando a esta recta, a esta grata conversación y nutrida conversación acá en las entrevistas galácticas, las últimas palabras y algún mensaje final donde vas a estar presente acá en San Antonio hablando de esto y otras cosas más también, Hugo. No, por supuesto, hablaremos con más detalle de muchas cosas que a mí me interesan
sobre todo el capítulo relacionado con terrorismo, Fuerzas Armadas, seguridad pública, que claro, parecieran que están bien tratadas, pero en definitiva da cuenta del carácter de este programa de gobierno, como le llamo yo a esta propuesta constitucional, este programa de gobierno que lo que busca en definitiva es seguir asegurando el capital. Es decir, todas las medidas de seguridad que se toman no son para proteger a la población, son para proteger al gran capital que se quiere desplegar en este país, que se está desplegando, porque hay que darle más seguridad para la inversión. ¿Y cómo lo hacen? Tomando una serie de medidas terroríficas para asustar a nuestro pueblo, tenerlo sometido, cuasi esclavizado. Hay que recordar, Alfredo, que en nuestro país hay una tasa de morosidad de 4 millones de habitantes. Es decir, 4 millones de habitantes ya no están pagando sus deudas. 4 millones. Y eso ya da cuenta del tipo de país en que estamos viviendo. Y 7 millones están endeudados. Es decir, viven con deudas. Este es un sistema que endeuda a la gente, que la esclaviza a su tarjeta de crédito. Casi la mayoría de la gente vive por sobre el sueldo que recibe mensualmente, porque el sueldo no le alcanza. El promedio de sueldo, aquí la mitad de la masa trabajadora, vive con un sueldo de cerca de 520,000 pesos. Entonces, la situación económica es compleja, pero es compleja ¿por qué? Porque efectivamente no hay distribución de la riqueza y hay un saqueo de nuestros recursos naturales. La distribución de la riqueza se concentra en pocas manos, en los multimillonarios chilenos, y los recursos naturales, en vez de satisfacer los derechos sociales, son objeto de saqueo por parte de las transnacionales. Todo eso está legitimado hoy por esta propuesta constitucional, por este programa de gobierno del fascismo chileno. Eso es una propuesta de gobierno del fascismo chileno a la ciudadanía. Y hay que ver si la vamos a aceptar o no. Por eso, de esto y otros detalles más, podemos conversar el día 10 de noviembre, este sábado, a las 19 horas, ahí en el Sindicato Provincial de la Construcción de San Antonio. Un esfuerzo que está haciendo el Chile Vota en Contra de San Antonio, a quien, por supuesto, de antemano agradezco la invitación y felicito lo que están haciendo. Muchas gracias, Hugo, por la conversación. Esperemos fortalecer estos diálogos que apuntan a esto, a fortalecer la educación cívica, social de nuestras comunidades. Para ustedes, vecinas y vecinos, toda esta gran entrevista y nutrida conversación junto al abogado Hugo Gutiérrez acá en las Entrevistas Galácticas. Desde San Antonio le mandamos un tremendo abrazo y esperemos estar atentos este fin de semana acá en el puerto de San Antonio. Que estés muy bien, Hugo. Gracias a Radio Galáctica y a ti personalmente, Alfredo. Que tengan muy buen día a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego.